En el arranque, una preocupación, la de lo ocurrido en Perú. Esta semana era destituido el presidente Martín Vizcarra por el Congreso, tras el juicio político abierto por las acusaciones de corrupción en su periodo de gobernador local. Un juicio que fue sorpresivo para todos, para el destituido y para los impulsores, que pensaban no contar con los votos necesarios para forzar la salida de quien consideraban ser el responsable de la inestabilidad política que vive el país, pese a que las calles se han unido contra esa decisión. La policía ha actuado con gases lacrimógenos, mientras que la justicia ha impedido a Vizcarra salir del país hasta dentro de 18 meses. El nuevo presidente de Perú es Manuel Merino, de Acción Popular. Estas eran las protestas que recogía la CNN en Perú en medio de un importante clima de tensión. En otro orden de cosas, se podía bajar el IVA de las mascarillas y se va a bajar. El gobierno ya lo anunció esta semana y entrará en vigor este miércoles. Hola, Antonio de la Lama. Hola, el IVA de las mascarillas baja del 21 hasta el 4% en el IVA, en el caso de Canarias al 0%. Las mascarillas higiénicas serán las más baratas, las quirúrgicas costarán unos 50 céntimos y las quirúrgicas bajarán de su precio de 96 a 72 céntimos, algo que algunas asociaciones como Facua consideran insuficiente. Más de coronavirus, ahora el lío de la vacuna. Pfizer, la farmacéutica de la Viagra, ha anunciado que su proyecto avanza con muy buenos datos, ya que tiene un 90% de efectividad en los ensayos clínicos de la fase 3. La vacuna se está produciendo en Estados Unidos, Bélgica y Alemania, y aún no se sabe cómo se podrá aplicar porque su conservación es a menos de 70 grados centígrados, algo para lo que ningún país está preparado a gran escala. Y sobre esta vacuna, un hecho curioso, hecho económico, respecto a esto. Fue a anunciar Pfizer la vacuna y las acciones de la plataforma de videollamadas Zoom se hundieron en bolsa. Así que, claro, Zoom, que revalorizó sus acciones tras el confinamiento, donde hemos tenido todos que tirar de estas plataformas de videollamadas para poder seguir conectados. Bueno, con esta gracia, bueno, a Zoom esto no le tiene que hacer mucha gracia, pero con esta gracia vamos a comenzar ya Jaque Mate. El avance de contenido lo presentamos junto a Ángela León. Hola. Hola, buenas. Y Antonio de la Lama, que sigue con nosotros. Cintora, desembarco judicial en Televisión Española. Pues así es, el periodista estrena hoy Las Cosas Claras, una tertulia política que competirá dentro de la primera con Arrojo Vivo de Ferreras y llega en un momento en medio de una polémica absolutamente total. Así es, la directora de Magazines, Isabel Cacho, ha dimitido al sentirse apartada de la decisión, mientras que los sindicatos mayoritarios llevarán la decisión a los tribunales, ya que por ley un programa de informativos no puede ser externo a la cadena. Condena a la manada por Pozo Blanco. Los miembros de la manada han vuelto a ser condenados por los abusos sexuales perpetrados en Pozo Blanco y además aumentan las indemnizaciones que deberán pagar. Los condenados además impondrán un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Barça, elecciones el 24 de enero. Los 7 precandidatos ya conocen la fecha para las votaciones que elegirán al sucesor de Josep María Bartomeu. Cultura al límite. Aprovechando el Día Mundial de las Librerías y la tripleta de festivales de cine en Andalucía, Sevilla, Almería y Huelva, hablamos con Carlos Javier Fuerte y Carlota Rodríguez, que nos hablarán de la situación de las librerías y las salas de cine. Como diría José María García, buenas noches y saludos cordiales. Esta semana cumplió él 75 años. Le vamos a recordar su trayectoria en nuestra sección de deportes con Romero. Ahora, el lío de las mascarillas y las vacunas. Y a ese lío nos encaminamos, al lío de las mascarillas y las vacunas,
Ha anunciado Pfizer una vacuna, es la vacuna que a esta hora más entusiasmo provoca. Es su vacuna, Pfizer, ella era famosa por ser la de la Viagra. Tiene un 90% de efectividad en los ensayos clínicos de la fase 3. Ya se está empezando a producir. ¿Para qué? Para que cuando ya se apruebe esté ya lista. Y se está produciendo en 3 países que hemos comentado antes. En Estados Unidos, en Bélgica y en Alemania. En España no. En España no hemos quedado sin poder producirla. Y tampoco sabemos, cuando la tengamos, cómo la vamos a poder almacenar. Porque tampoco estamos preparados para almacenar una vacuna que tiene que estar conservada a menos 75 grados centígrados. Así que este es el lío de la vacuna con Ángela y Antonio que lo analizamos. Hola Ángela de nuevo, hola Antonio de nuevo. Hola otra vez. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Entusiasta ante el tema de la vacuna? Bueno, la verdad es que es complicado, como hemos comentado antes, el tema de la temperatura es algo bastante complicado porque una temperatura incluso por debajo de lo que se puede conseguir mediante el dióxido de carbono, con lo cual, de cara a lo que, porque al fin y al cabo el problema no es solamente llegar a esa temperatura, sino que a esa temperatura, digamos que esa vacuna hay que repartirla a todos los lugares del mundo y que a pueblos, a comarcas, etcétera, y entonces no es solamente el almacenar en un lugar, sino el ser capaz también de repartirlo a lugares, digamos, no con grandes medios. Lo bueno también realmente que no solamente estamos ante la vacuna de Pfizer, que realmente lo interesante es que hay muchas a la vez, ¿no? Está esta que ya aparece según, pues digamos, los comités científicos de la empresa, que podría a lo mejor a mitad de diciembre estar ya prevista para poder empezar a ser repartida. También la Sputnik de Rusia se ha hablado debido a que, bueno, han anunciado que también su efectividad es un poquito mejor que la otra y también tienen previsto empezar dentro de poco. Y la de Oxford también, o incluso también ha saltado la de Cuba, la Soberana, que también ha empezado con buenos resultados su prueba en voluntarios. Y yo creo que eso al final es lo positivo, que hay muchas vacunas en muchos países desarrollándose y que si, por ejemplo, la de Pfizer al final parece inviable, seguro que habrá otra alternativa que podamos utilizar. Sí, Ángela. como bien dice Antonio, yo creo que el tema de la vacuna estamos en un momento que es de una carrera comercial total, pero que bueno, que como bien dice nuestro compañero, pues hace que haya mayores alternativas mucho más amplias ante, como yo digo, este gran desafío que requiere de unas condiciones bastante exigentes a todos los niveles, un mantenimiento, una distribución. Y bueno, se anuncia como una posible esperanza, pero que yo apelaría bastante a la cautela y a la paciencia, que no sea como una bomba explosiva y no lo tomemos como algo definitivo, por así decirlo. Es cierto que una cosa, el entusiasmo ha venido por la vacuna de Pfizer, pero no por tanto por la rusa, por la china, que también la podrían sacar al mismo tiempo y con quizás la misma efectividad o más. ¿Por qué creéis que no me sale mucho la palabra, pero este olvido hacia Rusia y China? ¿Por qué se le aparta de la carrera por la vacuna y se puede estar solo por las que crean o la Unión Europea o Estados Unidos, solo se apuesta por ellas? Hombre, obviamente hay aquí un sesgo ideológico y de cercanía, ¿no? Obviamente se apuesta más por aquellas soluciones aportadas por nuestros países cercanos, por nuestros países, digamos, aliados. También en ese ambiente de, digamos, de confianza continua hacia países como Rusia o China, o como decía antes, también la vacuna de Cuba. Obviamente es algo normal, igual que seguramente pues en la prensa asiática pues hablarán más de la vacuna china que de la vacuna de Pfizer o de Oxford. Es cierto que quizás en estos tiempos y con siendo un tema científico no debería haber, digamos, estos egos, estas diferentes consideraciones, pero era algo bastante esperable. Ángela. Hombre, yo creo que sí que es algo bastante intuitivo, por cercanía, por incluso yo hablaría un poco de división de bandos, ¿no? Por un lado China, por un lado Europa y por otro lado Rusia, que está ahí entre Pinto y Valdemoro, por así decirlo, aunque sea europeo. Yo creo que la credibilidad es un poco lo que se pone aquí en tela de juicio y ahí China, por ejemplo, si nos vamos a Wuhan, que fue donde supuestamente empezó el huracán, pues debido a una serie de pautas bastante restrictivas de vida, supuestamente también han conseguido superar al virus. Por lo tanto, creo que ahí hay varios argumentos sobre el aire.
abandonando el tema de la vacuna, que de momento hay optimismo, pero poco más, porque de momento no tenemos vacuna ni la vamos a tener. Mira, leí yo sobre Pfizer, por ejemplo, uno de los voluntarios españoles que se la puso, no recuerdo dónde lo leí, pero lo leí en un medio de internet, en un medio de estos generalistas importantes, que se había puesto la vacuna y a él lo que le dio nada más ponérsela fue al día siguiente mismo. Síntomas como de una gripe muy fuerte. Y así estuvo un día, creo que fue, o varias horas. O sea, que también puede tener efectos secundarios, eso había que mirarlo, ¿no? Bueno, al final, toda vacuna en el fondo tiende a ser, de una manera muy simplificada, una manera de inocular una enfermedad a bajo nivel para que tu cuerpo sea capaz de producir esos anticuerpos sin verse afectado de la enfermedad total. Entonces, un efecto secundario que será muy probable que ocurra con muchas vacunas es que a mucha gente le dé un coronavirus, digamos, suave, de tener eso, de tener una gripe durante unos días. Es algo relativamente probable que ocurra a bastante gente. Es cierto que lo ideal sería que fuera lo menos posible y que fuera menos síntomas, pero sí, seguramente entre los síntomas más probables que haya secundarios sea esta especie de pseudo gripe un poco grave. Sí, bueno, yo creo que Ángela. la vacuna, por lo general, cualquiera plantea un debate ético, ¿no? ¿Cuánto de ético es infectar a un grupo de personas sanas con un virus que produce una enfermedad para la que a priori no hay cura, pero de la cual se desconocen sus efectos de una manera más o menos controlada, aunque sea para la producción de vacunas? Esta cuestión siempre está sobrevolando este tipo de puesta en práctica, pero digamos que es la única manera de hacer un trabajo de campo que te dé conclusiones más o menos certeras. Por lo tanto, es un debate perpetuo bueno, que siempre hay que superarlo por el bien de salvar miles de vidas, como es el objetivo que se tiene, ¿no? Siguiendo un poco con el coronavirus, IVA de las mascarillas se podía bajar y se va a bajar de un 21 a un 4%. En Canarias va a llegar al 0%. ¿Por qué se ha esperado tanto para un artículo que es de primera necesidad y además obligatorio? ¿Por qué se ha esperado tanto? Bueno, al final ha ocurrido como con tantas cosas que hemos llegado tarde, desde el gobierno ha llegado tarde a tomar las medidas y es cierto que en un primer momento se fijó ese precio máximo. En aquel momento pues fue una gran noticia porque limitó mucho el precio de las mascarillas y permitió que hubiera más fluidez en el suministro, pero es cierto que más allá de allí, en ese, digamos, buen primer paso, parece que no pasó nada más hasta ahora que ya después de cierta presión desde la sociedad, desde los medios, etcétera, el gobierno por fin ha tomado esa decisión de bajar el IVA de las mascarillas, con esta, digamos, debate o pseudo debate sobre si de Europa se permitía, si no, como incluso decían del mismo gobierno, incluso aunque no se permitiera, Europa ya había dejado claro que iba a mirar para otro lado en esa situación, que hay que entender que aunque las normas están para cumplirlas, situaciones excepcionales, se permite una cierta flexibilidad a la hora de tomar ciertas decisiones. Entonces, obviamente, Europa no va a perjudicar a ningún país por intentar garantizar el uso de un producto médico, que es lo que es al fin y al cabo en mitad de una pandemia. Sí, Ángela. yo creo que la bajada del IVA efectivamente es algo que se podía haber llegado antes, pero como bien apuntáis, pues parece que somos expertos en llegar los últimos a todo y encima cuando llegamos da una explicación que es completamente errónea porque efectivamente la Comisión Europea ya advirtió en su momento de que no iba a sancionar a ningún país europeo que fuera a tomar decisiones sobre el precio sobre el IVA de las mascarillas. Es un producto de necesidad extrema porque es el único instrumento que nos permite hacer una vida medianamente normal y que para más permite que la vida circule con una mediana normalidad. Las protestas de Facua las puedo llegar a entender hasta cierto momento cuando se pone en balanza cuál es el tipo de mascarilla que se ve afectada por por la bajada del IVA, que yo entiendo que deberían de ser la FFP2 y no ni las higiénicas ni las químicas, porque hay un abismo entre la efectividad de una y de otra. Pero entiendo que es una cuestión bastante difícil, sobre todo cuando hay un enorme déficit en el país y cuando hay unos ciertos desafíos económicos que hay que sobrellevar. Por lo tanto,
es una cuestión bastante polémica, bastante complicada de lidiar. Pero vamos, que apelo a la torpeza de nuestros políticos una vez más. Claro, la sensación de que el gobierno llega tarde y parece que para algunos llega mal, porque Fagua, por ejemplo, se ha quejado de que el precio máximo de las mascarillas quirúrgicas, que lo fija por ley el gobierno, estaba en 96 céntimos, va a estar ahora en 72 céntimos, se podría bajar más porque los precios de mercado oscilan los 20-50 céntimos. La sensación de que se podría tener mascarillas quirúrgicas más baratas. No sé cómo lo veis. Claro, o sea, más que aquí entramos en otro problema aparte. El caso de España es especial porque, a diferencia de otros muchos países, en España es obligatorio el uso permanente de mascarillas, con lo cual, con aún más necesidad, tendría que ser cuanto más baratas mejor y el gobierno, obviamente, tendría que garantizarlo. Aquí el problema, efectivamente, es la relación con el mercado, porque España tendría que, para poder también hacerlo de manera efectiva, tener una producción alta propia nacional de mascarillas para poder, digamos, en cualquier problema mantener un cierto volumen de suministro. Pero obviamente la situación en la que estamos, con el uso obligatorio de mascarillas, debería garantizar un acceso casi gratuito, si no gratuito. O sea, como mínimo a precios como los que se ha hablado y han sido eh, muy hablados, ¿no? Los precios en Portugal, mucho más baratos que aquí, pues que menos que como mínimo ese nivel de precio. Ángela. Sí, yo entiendo obviamente que es un artículo, como ya repetimos hasta la saciedad, de primera necesidad, que necesita una accesibilidad mucho más contundente, pero defiendo que tanto habría que bajar el IVA en ese tipo de mascarillas como habría que hacerla accesible otros tipos que son más contundentes o que imprimen una mayor protección de las que ya hemos hablado, la FFP2, porque yo puedo hablar de eso en primera persona al tener una farmacia. Entiendo que es que se recurren a las higiénicas y a las quirúrgicas por el precio que tienen, no por su efectividad. Entonces, si la FFP2, que tiene un precio ahora mismo de 2,5, porque es que es así, la pones un poco más accesible, ya las quirúrgicas y las higiénicas ya pasan a segundo plano y digamos que se homogeneiza un poco lo que es la protección. Lo que tú no puedes poner a disposición mascarillas que realmente no son tan efectivas como otras. Eso es lo que yo no entiendo. No sé qué os parecerá a ustedes, si os parecerá una Bueno, locura o... tampoco creo que tampoco hay una diferencia increíble de efectividad y de hecho aquí es verdad que se ha puesto muy al uso y bueno la FFP2 porque además tienen más horas de uso y digamos crean menos desperdicios, pero de hecho esas según los criterios de la OMS deberían estar exclusivamente para personal sanitario, mientras que según sus criterios las sanitarias, las quirúrgicas son suficientes para la ciudadanía normal, que no tiene un contacto tan claro con tanta intensidad de virus. Pero, o sea, realmente no existe una diferencia increíble entre unas y otras, aunque es cierto que todas deben de estar a un precio muy bajo, porque ambas son importantes. Seguimos con el coronavirus, pero volvemos a cambiar de tema. Fernando Simón pide su dimisión desde el Colegio General de Médicos por la mala gestión de la pandemia que habría realizado el director del Centro de Alerta y Emergencia Sanitaria. ¿Debe dimitir Simón? A ver, es muy complicado. Yo creo que en todo caso, antes de pedir responsabilidad de esta manera, lo que sí sería necesario en todo caso es una comisión de investigación que de alguna manera ponga en claro dónde ha habido los problemas, dónde ha habido, digamos, las posibles negligencias, dónde se han tomado las medidas, dónde no, antes de tomar decisiones. Es cierto que quizás en la gestión de Simón ha ido de más a menos. En los primeros meses pues fue, digamos, una figura bastante reconocida, incluso en algún momento quizás excesivamente celebrada. Luego ha ido poco a poco cayendo y convirtiéndose en el foco de la tensión, de los problemas. Pero claro, el problema es que aunque si consideramos que Fernando Simón ha tenido una acción negligente, si esa negligencia no ha venido de él, sino de otros mandos intermedios, mandos superiores, aunque cambies a esa figura no va a cambiar la situación, con lo cual, más que pedir dimisiones, lo que habría que pedir para empezar, que sea lo mínimo, como hemos hablado muchas veces en este programa de transparencia, una comisión de investigación que se vea dónde están los problemas, dónde se está
cometiendo estas posibles negligencias. Ángela. Efectivamente, yo entiendo que la figura de Fernando Simón se ha ido difuminando conforme ha ido avanzando la pandemia, con declaraciones bastante polémicas, incluso intervenciones que no tenían ni que haberse producido en determinados programas que desde mi punto de vista no tienen cabida para un cargo público, y más teniendo en cuenta el papel que tiene Fernando Simón en la situación con la que estamos conviviendo ahora mismo. Tampoco entiendo que sea el momento de pedir una dimisión cuando realmente es lo que dice Antonio. Habría que depurar varias responsabilidades, pero de manera integral, no coger un chivo expiatorio como puede ser Fernando Simón, que evidentemente al tener dicho cargo tiene que tener sus responsabilidades, pero yo creo que esto es una cadena de mando de la cual él no puede llevar todo el peso. Él tendrá que ser, efectivamente, y así tendrá que ser demostrado, que ha incumplido una serie de premisas y de irregularidades, y por lo tanto ya luego celebra un juicio, pero un juicio integral, como ya digo, no solamente de este caballero. Ahí, aprovechando sobre esto de la petición de dimisiones, hay una frase, lo recoge un libro que se llama La coalición frente a la pandemia, lo escriben los periodistas de La Sexta, María Yapar y José Enrique Bonrossi. Hay una frase que le dicen a Salvador Illa en el PSC cuando a él le nombran ministro, porque Salvador Illa estaba en el PSC y le nombran ministro de Sanidad casi como obligación, porque hay una cosa que se llama cuotas. En el partido también tienen que cumplir unas cuotas cuando llegan al gobierno. Es decir, a los catalanes les corresponde tanto, a los del PSOE andaluz, por ejemplo, que es un PSOE muy fuerte, es una delegación del PSOE muy fuerte, les corresponde tanto, y por eso está María Jesús Montero de ministra. A Salvador Illa lo que dicen es: a los ministros de Sanidad los nombra el presidente y los destituye una crisis de salud pública. Por ejemplo, el ébola, la gripe A. Da esa sensación de que cuando viene una crisis de salud pública se dispara muy fácilmente contra las autoridades. A ver, tiene una parte de culpa, evidentemente, de todos los errores que ha habido en la gestión de la pandemia, pero no exclusivamente, ¿no? Bueno, claro, hay una obviedad muy grande que obviamente cuando más en tela de juicio se pone un puesto es cuanto más tiene que hacer, cuanto más presión hay. Obviamente Sanidad, que además en el caso del Gobierno de España pues tiene pocas competencias, cuanto más se pone el ojo encima de ellas cuando hay una crisis sanitaria, igual que cuando más se pediría en el caso, yo que sé, de economía, sería cuando hay una crisis económica, no por nada, sino porque es cuando, digamos, se ve más y cuando se pone más el ojo sobre la actuación de ese ministerio. No creo no tiene más que eso, simplemente. Cuando hay una crisis sanitaria es cuando realmente se ve actuar al Ministerio de Sanidad y por tanto cuando se debate sobre si se está haciendo bien o mal. De hecho, además, nosotros tenemos un ministro de Sanidad actualmente, desde 2020, que es un ministro de Sanidad que tampoco ha trabajado nunca en temas de sanidad y tampoco es una persona que tenga grandes conocimientos en temas de sanidad. Por ejemplo, lo cuenta también el libro, en algún momento se pensó darle a Carolina Darias, que es la ministra de Política Territorial, que es del PSOE canario, darle sanidad, porque ella en el gobierno autonómico sí había tocado temas de sanidad, y darle a ella política territorial, es decir, hacer un intercambio. Es decir, que también la gestión del coronavirus la ha venido por encima a una persona que tampoco era experta en estos temas. Sí, pero de todos modos yo solo veo una cosa circunstancial porque al fin y al cabo un ministerio no es una persona. Eso yo creo que es lo que hay que tener más claro. O sea, un ministerio no es una persona y tampoco es, hombre, es cierto que es mejor porque también eso da unos ciertos conocimientos, pero no es una cosa obligatoria que un ministro sea un experto en el tema porque para eso tiene toda la cadena de mando inferior, todos los asesores, todos los secretarios, etcétera, que son quienes realmente conocen el tema, manejan las situaciones y son los que toman medidas. El ministro, al fin y al cabo, lo que es un portavoz de ese ministerio o un intermediario, mejor dicho, entre ese ministerio y el gobierno. No tiene tampoco, no es el que tiene que tomar todas las decisiones él solo, sino que tiene un gran equipo detrás que son realmente los expertos. Igualmente, una persona que a lo mejor tuviera que fuera mejor médico, pero no tiene tampoco muchos conocimientos de epidemiología, pues tampoco supondría una mejora mucho mayor, porque igualmente no sería su campo y con lo cual, por mucha medicina que supiera, tampoco podría aportar muchísimo más que el caso de Salvador Illa.
Vamos a dejar el tema del coronavirus. Hay otro tema interesante, lo hemos comentado en la portada. Cintora desembarco judicial en televisión española. ¿Por qué? Porque Cintora estrena este lunes, es decir, hoy, Las Cosas Claras, un programa que va a ir de 1 de la tarde a 3 de la tarde, y lo que va a intentar va a ser hacer las mañanas de 4 que hacía Cintora en su momento, que le fue muy bien. De hecho, le llegó a quitar el liderato al Rojo Vivo en la tertulia del mediodía. Intentar hacerlo, pero desde una televisión pública, lo cual puede ser polémico, porque Cintora todos sabemos que tiene una línea editorial marcada a la izquierda en un gobierno de izquierda con esa presión que siempre hay sobre la radiotelevisión pública. Se podía haber evitado además porque Cintora no es de plantilla de televisión española, él desarrolló toda su carrera en la cadena SER y luego en 4 y últimamente estaba en la Sexta. Se podía haber evitado. Había gente que podía hacerlo en televisión española esa tertulia del mediodía y le hubiera ido bien. Por ejemplo, el caso de Xavier Forte, que pasó de los desayunos al 24 horas. Podría haberlo hecho bien otra gente. Y además por la externalización completa del programa. Cintora, ¿cómo veis el fichaje? ¿Creéis que es necesario, que se podía haber evitado? Yo lo veo bastante bien porque además es un periodista, digamos, que ha tenido cierto renombre en los últimos años y que actualmente, como decía, es verdad que estaba participando en ciertos programas de la Sexta, tres media, pero no tenía un programa propio, con lo cual era, digamos, de esos periodistas que actualmente estaban un poco más asequibles y yo creo que es un buen fichaje. No creo que, o sea, creo que es un poco absurdo eso de un periodista de izquierdas en un gobierno de izquierda, bueno, que tampoco, o sea, quiero decir, que un gobierno de izquierda que tiene que hacer poner únicamente a Carlos Herrera y Jimeno Los Santos. No, Entiendo que en no, ese no, no, no. sentido, quiero decir que Pero no hay que mirar en ese sentido de como es una tendencia más a la izquierda y gobiernos de izquierda, hay ahí cierto favoritismo, pues hombre, habrá que poner un poco de todo. También yo creo que el no, problema, sí, pero lo que pasó, por ejemplo, es lo que pasó con Carlos Herrera cuando estuvo en Televisión Española hace pocos años con Rajoy, con el gobierno de Rajoy. Es la sensación de que, bueno, ya que estoy yo, aprovecho para meter a los míos. Todos sabemos que igual que Carlos Herrera, una persona cuya idea demuestra que son de derecha y él da su opinión de derecha y él manifiesta su postura ampliamente, lo cual es, por otra parte, perfectamente legítimo, si faltara menos. Cintora pasa lo mismo con la izquierda. Y yo creo que este tipo de personajes, periodistas famosos, que sabes para dónde van a tirar, yo creo que no es lo que necesita Televisión Española. Televisión Española tiene profesionales perfectos en los cuales se sabe que son imparciales. Cintora, a ver, Cintora tiende a no serlo, aunque luego también le pueda dar caña a la izquierda. Pero Cintora, todos sabemos que tiene una idea muy posicionada de izquierda. Hay otros profesionales en televisión española que no lo tienen. sí, bueno, o sea, realmente por un lado yo creo que hay que diferenciar estar posicionado y que la gente sepa tu posición con ser imparcial, creo que no son cosas antagónicas, pero de todos modos, eh, claro, es cierto, cada uno, es cierto que existe, esto es verdad, cada uno pone lo suyo y es cierto que lo ideal sería que fuera una fórmula natural. De todos modos, también hay que comparar los tipos de fórmulas que se utilizan. No es lo mismo crear un programa a largo plazo con una estructura y tal que hacer un programa corto con poca duración y un alto presupuesto, como por ejemplo ha sido el caso de Carlos Herrera, programa de poca duración y mucho presupuesto, que ahí sí se crean estas tensiones, pero vamos, independientemente el problema de esta polémica, como de hecho señalado desde Televisión Española, es que se externalice la producción, que ahí es donde está lo grave, que en vez de utilizar a los mismos periodistas de Televisión Española, que hay una buena cantidad y de buena calidad, se esté contratando a 25 personas de fuera, que además incluso en el caso de que efectivamente se considere un programa informativo, sería ilegal por las propias normas, que para quien no lo sepa dicen que todo programa informativo de Televisión Española tiene que contar en su redacción con periodistas de la propia casa, no pueden ser externos, como si puede ocurrir, por ejemplo, en programas de entretenimiento que tengan guionistas, productores externos. Ángela. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que planteáis. Creo que a Televisión Española no le viene bien para nada introducir periodistas que por otra parte son innecesarios porque ya la propia plantilla cuenta, o al menos así se intuye, con un gran personal que puede desempeñar y estimular la producción en nuevos programas en televisión española, que ya de por sí tiene una competencia alta con La Sexta, con Telecinco, con Antena 3, sobre todo en el área de informativo. Yo creo que es un poco delegar esa capacidad a terceros.
Por otra parte, entiendo que el bajo rendimiento o la baja repercusión que puede tener Televisión Española necesite como revulsivo el fichaje de periodistas como el que estamos hablando, que efectivamente es un defensor a ultranza de la izquierda y de una manera muy concreta. No sé si eso supondría ponerse a la altura de otros programas también, que en su área de informativo y sobre todo de opinión, apelan más a ese sectarismo de división, es decir, izquierda, derecha, y no perder esa objetividad que efectivamente es lo que tiene que caracterizar a un medio de comunicación, aunque sepamos que es muy complicado de alcanzar. Yo creo que el debate está ahí y tiene que estar por este tipo de cuestiones, por el sectarismo y por el hecho de recurrir a terceros para estimular la producción de una cadena como Televisión Española. Pero si precisamente el problema es la competencia, conseguir un periodista digamos, con cierto renombre, con cierto nivel mediático de otra cadena, es una victoria porque estás cogiendo, con eso puedes robar videntes de otras cadenas porque estás consiguiendo un personaje mediático. Ahí está el quid de la cuestión. Ahí, correcto. Ahí está el dilema. Pero a Televisión Española le viene muy bien muchas veces hacer, no fichar tanto a rostros conocidos que se pueden estrellar en audiencia, por caso otra vez de Carlos Herrera, de Guruaga, también llegó a Televisión Española en el gobierno de Rajoy, porque Cintora, perfecta, es que Cintora parece apuesta ganadora ya, y Cintora no tiene por qué ser apuesta ganadora, porque están dándole mucho apoyo la gente más a la izquierda de Podemos, gente que está muy a la izquierda en el espectro político diciendo hay que ver a Cintora y no a Ferreras porque Ferreras está vendido y demás. Pero eso luego la gente que no te ve. Tú tienes que construir un programa que tenga un público diario, que te siga. Y la verdad, era gente que viene de un programa que lo que había antes en esa franja horaria era un programa de Tamara Falcó cocinando. O sea, que tampoco son muy parecidos los formatos ni los personajes que van a estar en esos formatos. Tú Sí, necesitas construir una programación que no sea lo mismo que otras cadenas. Si tú ahora vas a hacer un Arrojo Vivo con Cintora, porque es lo que van a hacer, Arrojo Vivo con Cintora, con los colaboradores, muchos de los colaboradores que tenían Cintora en televisión en 4. Eso, imitar un formato que ya funciona en otra cadena y que cuando lo intentan imitar no sale bien, yo creo que Televisión Española debe innovar, hacer otras cosas, no copiar a Rojo Vivo. bueno, a lo mejor un Al Rojo Vivo con otro tono consigue también un gran éxito, porque, quiero decir, al final esto es mucho más complicado que, digamos, decir hay que copiar o hay que innovar o hay que hacer lo que sea. Y también es cierto que obviamente se da por supuesto que puede ser un éxito cuando una cadena apuesta por un presentador, por un programa, es porque piensa que va a ser un éxito o porque va a ser un buen salto. Si pensaran que no va a resultar ser nada, seguramente no lo estarían fichando. Y de todos modos, volviendo otra vez como hemos vuelto al tema de Carlos Herrera, claro, o sea, coger un periodista de cierto renombre no te asegura nada. Lo que te lo asegura es el formato. El periodista está primero para atraer a un cierto número de personas, digamos, arrastradas por su imagen mediática, y ya pues crear pues esa marca de cadena con ese periodista, con sus, digamos, tropos propios, etcétera, etcétera. Pero lo que hace que triunfe el programa es el formato en sí. Si haces un programa malo con un buen presentador, te da igual que el presentador sea Carlos Herrera, que es una de las personas que más gente arrastra en España, que ese programa va a ser un fracaso. Al final lo importante es el formato. Y respecto, bueno, si habrá que ver realmente si es una copia de Rojo Vivo. De hecho, Rojo Vivo ha sido un programa de mucho éxito que también, digamos, crea ciertos dilemas dentro para el público, digamos, por a veces cómo entona ciertos debates o cómo, digamos, trata con qué intensidad o las duraciones, etcétera. Quizás un Al Rojo Vivo, porque realmente no es que Al Rojo Vivo sea el mejor programa, es que realmente es el único que hace un contenido así a esa hora. Si a esa hora alguien intenta ver algo que no sea, o sea, algo que sea de información, o ver Canal 24 horas o ver Al Rojo Vivo, no hay otra posibilidad en ninguna otra cadena, con lo cual a lo mejor el éxito de Al Rojo Vivo no es tanto su formato, sino como que es el único programa que hace ese contenido. Pues veremos lo que pasa. Ángela quiere cerrar el debate. No, sí, en parte le doy razón a Antonio en lo que está proponiendo, pero claro, ahí está el debate que comentábamos antes, ¿no? ¿Por qué apostamos? ¿Por un medio de comunicación, digamos, medianamente objetivo y estándar que se siga reforzando a base de lo propio?
o que se siga reforzando y pueda competir en base a traer personajes de otros medios para que hagan de esa plataforma su púlpito político. No sé hasta qué punto puede convenir eso, y más en un momento como el que está ahora mismo la izquierda en general. Iba a decir PSOE y Podemos, pero bueno, es como un mare magnum completo. Veremos a ver cuál es primero la aceptación y cuál es el futuro del proyecto. A lo mejor nos estamos equivocando por completo. No, sí puede irle bien, a ver, pero es un proyecto que ya escuece un poquito, la verdad, y ha escocido a los propios profesionales de la televisión española que se han puesto prácticamente casi todos en contra de este programa. Pero no por el fichaje de 100 horas, sino por la externalización, que son temas diferentes. Por la externalización, por la Claro, que al final son debates diferentes los que estamos planteando. Pero al fin y al cabo, el fichaje de Cintura también es una externalización, porque hay presentadores de televisión española que podrían haber asumido ese puesto, igual que hay gente, por ejemplo, el equipo de verificación del programa no va a ser el de televisión española que tiene su propio equipo de verificación, sino que van a contratar a la gente de Maldita, que es la gente que empezó con este tema en el programa de Ana Pastor. Es decir, también se están externalizando cosas que podría haber hecho televisión española. No, bueno, o sea, generalizar se refiere sobre todo al tema de a gran escala en redacción, que de hecho sí, el tema de Maldita es ahí donde está también parte del problema. Fichar a un periodista de una cadena, eso es una cosa muy normal y que no, digamos, entre en estos debates. Pero sí, o sea, te quiero decir, el debate realmente de la cadena es por qué se trae a gente nueva habiendo una redacción aquí de periodistas útiles y hábiles. El otro ya, el tema de cinturas, es otro debate diferente desde otros sitios, que incluso también podríamos entrar en la especie de pseudo que se ha creado con estas denuncias de aparentemente desde programas como el de Ana Rosa o el de Arrojo Vivo de Ferreras, se ha dicho a los invitados que no vayan a este programa nuevo y se vete a este programa nuevo para evitar que les coma parte de la audiencia. Que ahí también entramos en otro debate también de las peleas entre los medios. Ángela. Sí, bueno, sigo diciendo lo mismo. Veremos a ver cuál es el futuro del proyecto y cuál es la respuesta también de la audiencia, ¿no? Que es la que al final determina y dictamina sentencia sobre estos debates, y veremos a ver cuál es la repercusión que tiene la propia cadena al incluir estos nuevos programas, estos nuevos proyectos guiados por ya periodistas de otra naturaleza o que vienen de periodistas a terceros, por así decirlo. Vamos a dejarlo ahí. Pues vamos a dejar este tema distinto de la televisión española, que va a seguir vigente porque el programa se estrena hoy a partir de la 1 de la tarde y bueno, pues habrá polémica. Podemos enfocar ahora el tema de los presupuestos y el ley de la ley antitransfugismo. Si fuéramos malos lo resumiríamos en dos frases. Podríamos resumir: estás con él, no vas a estar con él, porque yo a ese no le quiero, me tienes que querer a mí. Y el tema de Rodríguez, Teresa Rodríguez, lo podríamos resumir en, bueno, Podemos siempre que tiene alguna voz crítica, alguna voz disonante, esa voz crítica va fuera. Y se intenta todo lo posible para que vaya fuera y no pueda volver a salir en la escena política. Pero vamos a, evidentemente, debatirlo. Tema presupuestos, ¿cómo lo veis? Bueno, pues parece que van para adelante sin problemas. Se está creando, la verdad es que es un gran debate, ¿no? Con el tema de Bildu, y la verdad que, como de hecho lo decía recientemente el vicepresidente Pablo Iglesias, sí, efectivamente, como parece que tiene pinta, el PSOE termina de aceptar y termina legitimando en cierta manera a Bildu, que ha sido un partido muy apartado por otros partidos de lo que es la agenda política. Se crearía una gran estabilidad a medio plazo en el gobierno nacional, y con los apoyos de Esquerra y Bildu, pues difícilmente los presupuestos no saldrán, incluso aunque Ciudadanos en el último momento se eche para atrás. Y en el fondo, cuantas más flexibilidad tenga el gobierno, cuantas más oportunidades de pactar con unos o con otros, menos se verá afectado por sus demandas y más posibilidades tendrá de hacer unos presupuestos, pues digamos, bien hechos y no marcados por un partido minoritario. Efectivamente, yo creo que va a ser determinante el hecho de la voluntad de sumar que tengan los partidos, ¿no? Que esto es el argumento fácil y ya manido al que se recurre siempre, pero es que es así. Tratándose de unos presupuestos que llegan en un momento tan trascendental, otra vez por la puesta a prueba del COVID a todos los niveles y a todos los países del mundo, con un gasto social increíble.
Yo creo que es el momento del ahora o nunca. Evidentemente, siempre la participación y la inclusión de Bildu en los planes del gobierno siempre es algo que es como algo que hace mucho más compleja ya la aprobación, porque bueno, se remite un poco a tanto a los antecedentes o supuestos antecedentes a la supuesta ideología de Bildu, que eso es otro que me parece a mí que deberíamos dedicarle un programa expresamente a dilucidar, digamos, qué es Bildu, qué defiende Bildu y qué es lo que quiere Bildu, porque creo que hay varias confusiones en torno a su figura. Por el tema del resto de partidos, bueno, pues esto es un poco lo de siempre, ¿no? A ver quién tiene la verdadera voluntad de Estado y quién tiene la voluntad de partido. Parece ser que Ciudadanos está ahí un poco entre Pinto y Valdemoro y por supuesto, pues PP y Vox pues ya se sabe muy bien para dónde van, Esquerra también se sabe para dónde va. Y es un tema que yo creo que se va a dilucidar un poco al final. Yo creo que va a ser hasta el minuto 90. Veremos a ver cuál es la postura definitiva de los partidos, que como ya digo, por lo menos Ciudadanos creo que debería de aprovechar la oportunidad y resarcirse un poco de la confusión política en la que está envuelto desde su aparición. Como a Ciudadanos se le ocurra apoyar unos presupuestos que también apoya Bildu, Inés Arrimadas yo creo que la persigue Pablo Casado y Abascal por toda la carrera San Jerónimo. O sea, es que Ciudadanos también lo tiene complicado para apoyar unos presupuestos en los que está Bildu. Pero unos presupuestos en los que está Bildu, ¿no? Porque en Claro, el pero gobierno no unos está Bildu. presupuestos O en los sea, que al Bildu fin y al no ha cabo está escrito apoyando los Bildu presupuestos. y eso a nivel de marketing es los presupuestos de Bildu, los presupuestos de Lotarra. Claro, pero es que aquí ya estamos entrando en unas capas ya diferentes, que el problema no es, claro, el problema es que se ha creado esa imagen y que se crea, digamos, este conflicto permanente de que si Bildu hace cualquier cosa es malo, de si Bildu no sé qué es esta. A Ciudadanos el problema que tiene es, con esto es que pierden fuerza, igual que en el caso de que mientras Ciudadanos está apoyando, la pierde Esquerra. Mientras el gobierno tenga varias posibilidades para elegir a la hora de pactar, pues no tendrán tanta fuerza a la hora de negociar y por eso Ciudadanos quiere vetar a Esquerra y Esquerra quiere vetar a Ciudadanos, porque se rompe lo que ha pasado siempre en España, que era que cuando gobernaba PP y PSOE y no tenían mayoría absoluta, la única alternativa era ir al despacho del PNV o de Convergencia, picar la puerta y como aquello de lo que de aquella famosa frase de Rajoy del tractor de Aitor, de al final a ver qué me pides para apoyar estos presupuestos. Y ahora, al haber más partidos y mayor flexibilidad, más opciones, se rompe esa capacidad de que un partido minoritario imponga su voluntad. Por eso, entre estos partidos minoritarios que estamos viendo, como son Esquerra y Ciudadanos, entre ellos se vetan mutuamente para intentar convertirse en el único apoyo posible para el gobierno. Más allá de eso, pues obviamente ya el debate, o sea, lo de ya de Bildu es otro tema completamente diferente, que no tiene nada que ver y que desde luego es absurdo lo de si está Bildu no podemos estar los demás, porque de hecho Bildu en momentos puntuales ha participado contra los demás, de hecho, bueno, todos los estados de alarma, varios de ellos se ha apoyado por parte de tantos ciudadanos como Bildu la vez y no ha pasado nada. Quiero decir, esto ha pasado, lo que pasa que es muchas veces partidos como el PSOE o incluso en algunos casos y a nivel local en el País Vasco, incluso ha habido contactos por parte del PP y nunca se ha puesto en tela. Lo que pasa que ahora, como estos presupuestos los ha apoyado, en este momento concreto sí se señala, pero en el pasado ha ocurrido montones de veces. Hablando de Bildu, ETA y demás, os voy a leer un tuit de Consuelo Ordóñez. Estoy alucinada porque veo que hoy todo el mundo es experto en derecho y política penitenciaria. Cuando acercaron a etarras sanguinarios, entre ellos Lasarte, primero a cárceles cercanas al País Vasco y luego a cárceles vascas, no era ni noticia. ¿Dónde estabais? Y un comentario que a mí me gusta mucho que es a un pasito de que alguien llame proetarra a Consuelo Ordóñez. Breve comentario sobre esto. Claro, efectivamente, quien más presos ha acercado ha sido Aznar cuando en su gobierno aún había atentados, cuando en su gobierno aún había secuestros. Mientras, si no me equivoco, mientras estaba secuestrado Ortega Lara, acercó al terrorista que puso la bomba en el atentado de Hipercor, que ha sido el gran paradigma de los atentados de ETA en los últimos años. Con lo cual, efectivamente, antes cuando lo hacían ellos no era un problema, ahora casos concretos mínimos y ya en un momento en el que ETA no existe, se está señalando. Completamente de acuerdo. Ángela.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con esa interpretación, igual que me parece una demonización completa hablar de los presupuestos de Bildu, cuando los presupuestos no son de Bildu. Los presupuestos han sido apoyados por Bildu X, por X razones. Yo creo que esto es igual, lo de el acercar presos es totalmente cierto lo que dice Antonio con respecto al PP en la época de Aznar. Se llevó a cabo el mismo proceso de acercar los presos y no hubo ningún dilema. ¿Qué es lo que pasa? Que si juntamos el eslogan de los presupuestos de Bildu, los presupuestos aprobados por Bildu y el acercamiento de los presos de ETA, pues ya es como, venga, vamos a darle concesiones a Bildu, que es supuestamente la izquierda Berchale reconvertida y metida en el Congreso. Bueno, es que depende cómo se plantee el discurso también, porque al final de una realidad como es el acercar presos a zonas más próximas, se está haciendo un discurso montado para demonizar unos presupuestos que, como ya digo, tienen fines mucho más importantes que, que el partidismo típico y barato que se tiene en el Congreso de los Diputados. Muy rápidamente, ley antitransfugismo contra Teresa Rodríguez y otros 8 diputados de Adelante Andalucía. Muy rápidamente. Bueno, pues parecía que iba a pararse, ¿no? Con esa decisión de la mesa del Parlamento andaluz, pero el acuerdo suscitado en Madrid por partidos como el PP y Ciudadanos, que de hecho ponen precisamente atención sobre tomar una marca en la de una confluencia como propia, parece que efectivamente al final va a acabar saliendo por la puerta de atrás de ese grupo parlamentario. Sí, bueno, la verdad es que el mundo nos deja un titular bastante contundente, ¿no? El Parlamento espera una nueva definición del transfugismo para desbloquear el caso de Teresa Rodríguez. No sé, no sé, es que realmente me parece una cuestión bastante surrealista por el corte que está adoptando. No solo basta con abandonar un partido para ser un tránsfuga. Yo creo que se está intentando ver un poco cómo, digamos, facilitamos esa marcha y hacemos que no sea una marcha por la puerta de atrás de una manera un poco extraña, con una polémica bastante extraña también, que se ha hecho pública en las redes sociales de la que ya hemos hablado en anteriores programas. No sé, yo creo que esto es un poco extraño, que su resolución, pues bueno, pues pondrá un poco en pie cuál es, cuál es el final de esta cuestión. Yo la verdad que no sé cómo Yo te digo interpretarlo. una cosa, si Teresa Rodríguez se presenta a nivel nacional con Kichi, que es su marido y el alcalde de Cádiz, Podemos tendría que tener miedo, ¿eh? Porque se llevarían a muchos votantes, sobre todo en Andalucía, a muchos votantes de Podemos desencantados. Porque ellos al fin y al cabo son un poco el origen, el espíritu inicial que tenía Podemos y que luego ya se ha ido perdiendo, pero en cierta manera. Pero yo creo que debería tener miedo Pablo Iglesias si Teresa Rodríguez y Kichi, que no parece, yo creo que se van a presentar por Andalucía nada más, que Teresa Rodríguez y Kichi se presentarán por nivel nacional, la verdad. Bueno, eso también se dijo en su día de Rejón y al final el experimento de Más País pues no se quedó en nada más que una sucursal a nivel nacional del partido en Madrid. De todos modos, de hecho, realmente se rompió la relación con Podemos porque precisamente la intención desde anticapitalista, desde Teresa Rodríguez, era de tener unos diputados propios dentro del grupo en España, como existe pues Galicia en Común o Barcelona en Común, tener también una fuerza propia en de diputados andaluces en Madrid, que esté dentro de Podemos, pero con cierta autonomía. Y de hecho, por eso es posible que incluso decidan, pasa que quizás es complicado porque no sé si serían capaces de conseguir escaños, pero podrían intentar presentarse solo en Andalucía, pero a nivel nacional. Muy bien, vamos con Negre de la Semana y Medallero, ¿o apetece? Sí, Venga, venga, a dale. ver, hay muchos candidatos esta El semana. Negre de la Semana se lo damos esta semana a un ex compañero de Negre en el mundo como Jorge Bustos. ¿Por qué? Porque hizo un artículo contra María Jesús Montero y no tuvo otra cosa que hacer que meterse con el acento andaluz. Así que, en vez de criticar su gestión, que puede ser mejor o peor, pero si va a criticar, critica su gestión, no como habla, la verdad. Además, un artículo bastante hiriente contra esa forma de hablar en Andalucía. Vamos con el medallero. El medalla de bronce se la lleva Jorge Javier Vázquez por ataques transfobos en Sálvame a la Veneno. Además, hay actrices de la Veneno que han ido contra el presentador de Sálvame. Bueno,
Jorge Javier Vázquez, que al fin y al cabo mucha gente lo quiere convertir en un referente moral. Bueno. Medalla de plata para los ultraderechistas polacos que incendiaron una casa porque la casa tenía en la fachada la bandera LGTB, la bandera del colectivo. Y medalla de oro para el hecho más curioso de la semana, redoble de tambores sin tambores, la guerra judicial entre la Thermomix y el robot de cocina de Lidl. A mí me ha encantado esta historia, de verdad. Porque Lidl sacó un robot de cocina que era como la Thermomix, pero más barata. Conclusión, ha vendido más Lidl que la Thermomix. Ahora la Thermomix no le ha hecho mucha gracia, la verdad. Así que esa es la medalla de oro. Me hizo gracia, lo digo. La vamos a dar la medalla de oro. Ángela y Antonio, ¿cómo lo veis? Bueno, la verdad es que el caso de Jorge Bustos ya es compañero de Negre, ¿no? No sorprende a nadie. Recordemos que en su día llegó a decir que prefería un gobierno corrupto a un gobierno comunista, simplemente por eso, no sé, preferencia del comunismo, de corrupción. Y la verdad es que tiende a dejar este tipo de perlitas y de historias. Y bueno, también realmente, como decía, pues respecto al tema de Lidl, pues son, digamos, efectivamente, ¿no? La Thermomix intentando mantener su cuota de mercado, evitando que no sabemos si realmente al final, efectivamente, se considera plagio o simplemente pues tendrán que admitir que están vendiendo más que ellos. Imágenes ya para cerrar, imagen de la semana, me ha parecido muy escalofriante, la verdad. Desprendimiento en la playa de la Argaga de Valle del Gran Rey en La Gomera. Yo no sé si habéis visto las imágenes del desprendimiento en La Sí, Gomera. efectivamente. Imágenes de verdad tremendas, muy escalofriantes. Así que las imágenes de la semana parece que están buscando todavía si hay personas atrapadas porque estaba en la ladera de la montaña, había vehículos aparcados, así que están buscando a ver si hay víctimas mortales o heridos. Ángela y Antonio, cerramos el programa de esta semana, la sección de crítica. Muy bien, pero Carlos. luego volvemos Genial. con la sección de deportes. Antes, la información de sucesos. Bueno, vamos ya con la sección de sucesos. Esta semana tenemos una noticia de actualidad, como es el caso de La Manada y el caso de abusos sexuales en Pozoblanco. Nos lo va a contar Ángela. Hola, Ángela. Hola Carlos, ¿qué tal? Pues sí, mira, como bien dices, voy a hablar de un caso que, bueno, es actual porque la sentencia se ha dictado hace tan solo, bueno, menos de una semana. Y voy a hablar del caso de La Manada, que fue un caso muy conocido en su época porque, bueno, se dio mucha visibilidad en los medios de comunicación. Además, hubo también bastantes manifestaciones acerca del tema y por redes sociales. De hecho, bastantes activistas en la lucha por los derechos de la mujer salieron a las calles por aquel entonces. Y bueno, creo que es momento un poco de olvidarnos de la pandemia y enfocarnos esta semana en rememorar, pues, no sé, un tema así, ¿no te parece? Sí, porque además ha sido de actualidad porque ha salido la condena final. La condena final contra la chica de Pozo Blanco que ahora contaremos a continuación. Bueno, pues vamos a remontarnos al año 2016, en la madrugada del 7 de julio, que fue en la que se desencadenaron los hechos. Fue un caso de violación que ocurrió en Pamplona durante la fiesta de San Fermín, y es que un grupo de 5 hombres violaron a una joven de 18 años en un portal en el centro de la capital de Navarra. La víctima denunció a los agresores por violación. Vale, pues entonces el caso se consideró en 2 tribunales de Navarra como un abuso sexual. Además tuvo una importante cobertura mediática, como he dicho anteriormente, y en redes sociales. También movilizó a gran parte de la población española que se manifestó en desacuerdo con dichas sentencias por resultarle poco tiempo en la cárcel. El caso fue finalmente revisado y sentenciado por el Tribunal Supremo, que lo consideró una violación. Aunque en las cámaras de seguridad del piso, porque fue en un bloque, no se detallan bien, o sea, no se detalla bien que sea una violación como tal, pero bueno, al final se consideró porque, bueno, mucha gente pues salió a la calle y tal. Y los condenados fueron José Ángel Prenda Martínez, Alfonso Cabezuelo Entrena, que era militar, Antonio Manuel Guerrero Escudero, que era guardia civil, Jesús Escudero Domínguez y Ángel Boza Florido.
Bueno, pues estos hombres, que eran un grupo de amigos nacidos entre 1988 y 1991, eran miembros de un grupo de WhatsApp llamado La Manada. Por eso este nombre tan, bueno, ¿cómo lo dirías? Tan característico. Totalmente. Y bueno, posteriormente fue utilizado por los medios de comunicación también para nombrar al grupo de los 5 acusados como tal y por ende al caso. Y entre los 5, como he dicho, se encontraba un guardia civil, que es Manuel Guerrero, y un militar, que era miembro de la Unidad Militar de Emergencia, que ese era Alfonso Cabezuelo Entrena. Bueno, pues resulta que al investigar sus teléfonos móviles dieron con que no era la primera vez que sucedía algo así. Y es que también se aprovecharon de una mujer de 21 años procedente de Pozo Blanco, que es una localidad en Córdoba. Y esto ocurrió en otra ocasión. Con estas evidencias, 4 de los integrantes de la manada se enfrentaron a una nueva acusación por presuntos abusos sexuales. Porque la chica salió después de todo esto denunciando este abuso. Entonces, los investigadores no tuvieron otra que rastrear los móviles y se encontraron con esto. Y bueno, salían vídeos de abusos sexuales como pueden ser fotos de los pechos de la chica y ellos tocándolo, magreándolo y bueno. A mí es que me da asco hablar de eso porque de verdad. Y total, que el juicio comenzó el 18 de noviembre de 2019, siendo los acusados Antonio Jesús Cabezuelo, Jesús Escudero, Antonio Manuel Guerrero y José Ángel Prenda, los mismos. La Fiscalía solicitaba para cada uno de ellos 3 años de cárcel por delito de abuso sexual, 4 años más por un delito contra la intimidad y una multa de 12 euros a Antonio Jesús por lesiones leves al haber pegado una bofetada a la víctima. Pero 12 euros. Eso iba a decir, ¿solo 12 euros? Yo pensaba que eran 12 euros al día. No, pero son 12 euros. Vale. Sí, la fuente sale que son 12 euros. Total. Los acusados se negaron a declarar. Sin embargo, el fiscal no aceptó la argumentación que se dio en un principio. Entonces, lo que más sorprende de este caso es la repercusión que tuvo en las redes sociales, que por eso revisaron otra vez la condena, haciéndose tendencia en muchísimas ocasiones y la manera en la que alertó también a la población para que no se permitiesen pues casos así. Además, se les llegó a desear la muerte y cadena perpetua. O sea que fue bastante conocido. Yo de este caso me enteré por la televisión, que era día sí día también, y también por las redes sociales de la plataforma Twitter y tal. Y bueno, por último, el otro día me llegó una noticia con la sentencia final que se les ha dado a estos criminales, porque para mí son unos criminales, que cometieron este delito contra la chica de Pozo Blanco, no contra la de los Sanfermines. Y es que el tribunal confirmó 4 años y medio de prisión para José Ángel Prenda por abuso sexual y delito contra la intimidad al difundir el vídeo de los abusos, así como 2 años y 2 meses para los otros 3 implicados, Alfonso Jesús, Jesús Escudero y Antonio Manuel. Además, la Audiencia Provincial ha decidido elevar la indemnización de la víctima de 13.150 a 25.000 euros. Y bueno, esta nueva decisión judicial llega después de que el pasado mes de junio fueran condenados por estos hechos 4 de los 5 miembros de la manada. Porque el otro entiendo que no estaba implicado en ese hecho de Pozo Blanco, sino que fue que se unió después ya para los sucesos de San Fermín. Total. Y bueno, cuya condena por la violación en grupo a otra joven de los Sanfermines de 2016 había sido elevada un año antes por el Tribunal Supremo. Y bueno, como he dicho antes, estos abusos de Pozo Blanco se produjeron también en 2016 en el mes de mayo. O sea, por lo que se ve, estos criminales salieron ese año a arrasar. De hecho, yo me acuerdo que en el grupo este de WhatsApp, después de violar a la chica de abusar sexualmente de la chica de Pozo Blanco, querían, es que no quiero decir estas palabras en radio, pero querían violarse a una mujer con sobrepeso o algo así, entendí. Y sí, encima claro, ofensivo evidentemente contra la mujer. Y claro, pues estos vídeos finalmente, los de las chicas de Pozo Blanco, pues fueron difundidos por el Prenda en varios grupos de WhatsApp, motivo por el que al final han recibido una condena superior. Y me parece bien, pero yo también te digo, Carlos, que no me parece... me parece que podría haber sido más, ¿sabes? Que contra ese tipo de casos que se merecen más. Yo, por ejemplo, 2 años y 10 meses para uno de los implicados no veo que sea mucho tiempo. Porque eso lo puede repetir. De hecho, lo repitió. O sea, esta gente repitieron. Claro, ahora hay que confiar teóricamente que la cárcel tenga ese poder de reinserción
en estas personas, aunque luego dicen que realmente siempre está ese tópico de que las personas luego realmente no cambian nunca. Al revés, en la cárcel, en mi opinión, en la cárcel se vuelven peores. Sobre todo en las cárceles de España. Claro, salen no con los sed de reeducan, venganza. Salen con sed de no venganza. los reeducan. Pues- Así que nada, esperemos que estas personas, bueno, hasta que les metieron también en la cárcel, la de tiempo que estuvieron en libertad después de cometer estas atrocidades, pero bueno, esperemos que estas personas pues se reinserten, que cambien, pero bueno, por desgracia Sí, hay y muchísimos que- casos así, y eso iba a decir se que va a de- seguir viendo. Que desgraciadamente hay mucha gente así, más que ellos cuatro. Más Porque de si la que dijéramos, sale. si Más de dijéramos la que que son, sale. si dijéramos que son solo ellos, tendríamos un problema mucho menos del que realmente tenemos. Y más que dentro de unos días va a ser el día contra la violencia de género, que será además el tema de la semana que viene en sucesos también. Sí. Así que nada, la semana que viene hablaremos también de otro caso así, de uno de los casos más famosos, que no quiero adelantar nada todavía, de España, y que también ha sido escuchado hasta hace poco, vamos. El Día de la Mujer siempre sale ese caso, yo por lo menos lo veo en redes sociales, Sí. y es bastante también famoso. Lo trataremos la semana que viene, además una semana que en suceso ha sido muy importante también porque ha sido la conmemoración de los 5 años del atentado de terroristas en París en la sala Bataclan, la cadena de atentados Sí. que tuvo Sí. más importante en la sala Bataclan, pero en otras partes de París también. Así que muchas gracias, Ángela, hasta la semana Muchas que gracias, viene. Carlos. Y nosotros vamos ya a la parte de información deportiva. De deportes, información mala para la selección española es lo primero que vamos a comentar con Antonio de la Lama. Hola. Y Hola de Ángela, nuevo. que la tenemos pues de fiesta. Porque está preparando, está organizando el calendario para estar pendiente el 24 de enero, que va a ser la elección del Barça. Así que la tenemos organizando el calendario, luego comentamos con ella. Selección española en esta semana en la que ha jugado 2 partidos, estamos disparados por selecciones. Jugó el último Liga de Naciones, jornada 5 de 6, 1-1, empate con Suiza, se la juega España mañana martes a las 9 menos cuarto con Alemania. Y también jugó con Países Bajos, también 1-1. Le gusta el empate a 1 a España. Antonio, ¿cómo ve a la selección? Pues la verdad que es una situación complicada que recuerda demasiado a la anterior edición de la Liga de las Naciones, en la que España también empezó con muy buenos resultados, pero en el último par de partidos, si no me equivoco, consiguió solamente un empate y una derrota y pasó de ir primero con buena ventaja a quedarse fuera, porque recordemos, en Liga de Naciones solo pasa el primer equipo. Ahora parece que vuelve a repetirse, ¿no? Porque hemos perdido esa primera plaza con el empate contra Suiza, nos ha superado Alemania. Y ahora pues seguimos dependiendo de nosotros mismos, pero tenemos que ganar ese partido último contra los alemanes en la que nos jugaremos todos. Y la verdad es que en general el partido pues bastante flojo. España, bueno, desaprovechó 2 penaltis de las manos de Ramos. La verdad que quizás de estas circunstancias que pasan muy de vez en cuando y que son insalvables, ¿no? El fallar 2 penaltis pues tampoco es algo con lo que no puedo contar y es mala suerte. Pero España tuvo un partido bastante tosco, que le costó incluso después de haber encerrado con uno más, encerrar a Suiza en su área. Prácticamente empató en el último minuto, en el minuto 89, con este gol de Gerard Moreno. Y la verdad es que pinta complicado de cara a este nuevo partido, en el que, repito, España tiene que ganar si quiere pasar de fase. Además, porque estoy viendo aquí los resultados de la Liga de Naciones de España en este año. Jornada 1, Alemania 1, España 1. Es decir, primera jornada, empate. Luego remonta, jornada 2, España 4, Ucrania 0. Muy buena victoria. Liga de Naciones, jornada 3, España 1, Suiza 0. Le gana a Suiza con la cara empatado. Jornada 4 ya pierde España con Ucrania 1-0. Luego, pues, ¿dónde estamos? Con Suiza 1-1 ayer, el sábado. Y con Países Bajos, que era partido amistoso, no era de la Liga de Naciones. Pero jornada preocupante. Sí, efectivamente, bueno, ese primer empate con Alemania, además jugando allí, quieras que no, también no es un resultado malo, ¿no? Al fin y al cabo, empatar en el campo contrario contra tu máximo rival, pues no es del todo malo, pero ya estas últimas 2 jornadas, la derrota contra Ucrania y el empate contra Suiza, pues ponen de manifiesto los graves problemas de España
y sobre todo crea mucha incertidumbre de cara al próximo partido en el que hay que ganar a Alemania, que no ni siquiera nos vale un empate como hubiera valido si hubiéramos ganado este partido. Con lo cual, la verdad es que eso, ahora mismo los ánimos parecen bastante apagados respecto a la selección, que no termina de cuajar ni en defensa ni en ataque, y parece que todavía le falta ese pieza o ese par de piezas para volver a ser un equipo tan competitivo como lo fue en su día. Además, ¿qué cambio habría que hacer a la selección? ¿Qué cambio habría que hacerle? Bueno, el primero que parece así más claro es el tema de los centrales, ¿no? Que sigue todavía Sergio Ramos, que cada día le quedará menos tiempo a la selección, obviamente, con lo cual también de cara a corto o medio plazo habrá un momento en el que dejará de seguir, pero por ahora parece que sigue sin tener una pareja estable en la defensa, lo cual es grave no solamente ahora con esta para tener pareja con Ramos, sino de cara a futuro, que hay que tener a dos cuando se retire Ramos, y después también la delantera, que parece que España, el problema histórico de España, esa falta de efectividad de gol, con que digamos es capaz de encerrar a los rivales en su área, pero es incapaz de finalizar, es incapaz de llegar con contundencia y es incapaz de meter goles. A España le falta un killer como el agua, vamos. O sea, es completamente fundamental para España tener algún tipo de jugador de delantero que sea capaz de golear, que sea una referencia y que en partidos así en los que no te entra nada, te desatasque y te meta un gol, porque contra equipos como Suiza es la única alternativa a ese tipo de jugador. ¿Escuchamos la opinión de Ángela sobre este tema? Bueno, pues en lo que respecta a la selección española, un amistoso contra España que dejó un empate que sabe a poco, la verdad. Fue un amistoso con muchísima pinta de Eurocopa, porque ya sabemos que tanto las selecciones de Holanda y España están en regeneración, en rejuvenecimiento, en reestructurarse, tanto las de Holanda de Fran de Boer y la España de Luis Enrique, que bueno, que ya venía un poco con esa tónica bastante amarga de la lesión de Ansu Fati en el partido contra el Betis. La verdad que ha sido un varapalo porque ese jugador estaba en pleno crecimiento. Asensio es un jugadorazo, obviamente, que ha recalado, ha ocupado la fila de la selección en el lugar de Ansu Fati. Creo que es un jugador que necesita mucho más minutos en el Real Madrid y de no conseguirlos debería marcharse porque necesita explotar esa calidad que tiene. La nota negativa de este partido, pues bueno, es la lesión de Gallá en un choque fortuito. Y bueno, sigue habiendo muchísimas deficiencias en defensa, un poco de desconcentración, sobre todo por la parte derecha, y cositas que hay que retocar, sobre todo la necesidad de un punta que convierta realmente los goles, ya que está visto que Morata lo intenta, porque la verdad que es un jugador de área, pero no sé si está a la altura de la selección, y no significa que esto no, que esto signifique que sea un mal jugador, por supuesto que no. Pero la selección es un equipo creativo, un equipo de ataque que necesita culminar todas las ocasiones que tiene. Y no podemos depender de, bueno, de una entrada fortuita de Ansu Fati, de un disparo de búsqueda de fuera del área, de algo fortuito, de una entrada a la dama. No, tiene que construirse un poco la selección en perpendicular. Así que en ese sentido, pues bueno, quedan cositas por mejorar, pero bueno, un empate que sabe a poco, pero por lo menos un empate, sigo diciendo, en un amistoso que tenía muchísimo aroma a Eurocopa. El partido contra Suiza, la verdad que fue un poco extraño porque parece que el equipo de Luis Enrique tiene esas dificultades a la hora de convertir las ocasiones y su gran juego en gol. Creo que los medios de comunicación se han centrado muchísimo en los dos penaltis fallados por Sergio Ramos, que han demostrado que es un perfecto capitán, un perfecto defensa, es el que ordena y manda en el conjunto de la selección. Por lo tanto, empañar su actuación por dos goles que, bueno, que fortuitamente se pueden errar. Sí que es verdad que uno de los dos penaltis, creo que fue el segundo, fue tirado con un poco de tejana, un poco de no sé, era un intento de Panenka, pero sin estar plenamente convencido. Pero bueno, independientemente de eso, entiendo que Sergio Ramos es un gran capitán, un gran central, lo demuestra tanto en la selección como en el Real Madrid.
Así que por lo tanto esa parte se tiene que aliviar un poco con respecto a la presión que se ha imprimido a este instante. La nota negativa, pues que se ha dependido otra vez de una llegada fortuita, creo que si no era en el descuento era en el 89, de Gerard Moreno, que es un gran entrenador, para muchos es un delante de manual, para mí no sé si es más un jugador de área resolutivo y no un delantero de garantías. Para mí su naturaleza no es esa, pero sí que es verdad que ahí sacó del atolladero a la selección, que como ya digo, ya no depende de ganar únicamente a la selección alemana, que ya sabemos que tanto su plan B como los titulares que pone sobre la mesa sacan muchos partidos adelante y con muy buena tónica. Por lo tanto, la proyección entre el equipo alemán va a marcar un antes y un después. Y para muchos, como fue para Toni Kroos, ya dijo en sus declaraciones, que se puede encontrar en cualquier medio de comunicación, que hacía referencia a este desgaste que supone este tipo de competiciones, que bueno, que en comparación con la Eurocopa y la Copa del Mundo no supone mucho, pero que bueno, siempre es considerado como una preparación, algo que rechaza el jugador alemán, que entiende que este tipo de competiciones lo único que consiguen es buscar dinero y desgastar y lesionar a los jugadores. Yo ahí discrepo un poco. Precisamente este tipo de competiciones sirve para ver un poco cómo está el campo, nunca mejor dicho, cuáles son las selecciones y darte cuenta que, que hagas una reflexión muy importante. Ahora, luego viene la Eurocopa y muchas selecciones están en crecimiento. Italia está en crecimiento, España está en crecimiento, Holanda también, Alemania, que tiene un perfecto banquillo, que ponga el que ponga como su titular, sale adelante. Así que yo no me menospreciaría este tipo de competiciones que, como ya digo, mm, evidencian faltas y potencias de los equipos. Por lo tanto, será un partido bastante vibrante y de gran repercusión que en próximos programas comentaremos. La verdad que el partido me pareció atractivo. Por parte de España me pareció otra decepción, porque si no le ganas a Suiza, pues en el europeo cuando te enfrentes a selecciones de máximo nivel tipo Francia, Holanda, Italia o Portugal, pues veremos cómo se encuentra la selección hasta entonces, ¿no? Por valorar un poco, destacar la titularidad de Unai Simón, lo que da a entrever que Luis Enrique pues no tiene clara todavía la portería, su portero titular, y bueno, con la garantía de que en defensa, pues bueno, tenemos buena defensa. En cambio, nos sigue faltando 9, nos sigue faltando gol, y veremos cómo llegan tanto Morata, Paco Alcácer o Gerard Moreno a ese europeo. Y por parte de Suiza destacar el gran partido que hicieron con Embolo, con un gran central a Kanji y con Sommer, por supuesto, que le paró 2 penaltis a Ramos. Pues esa era la opinión de Ángela. Preocupados por el partido del martes, ¿cómo crees que van a quedar el resultado? Bueno, la verdad es que ojalá consiga ganar España, ¿no? Sería quizá la manera de, bueno, sería obviamente la manera de salvar este último par de partidos, pero la verdad es que parece complicado porque Alemania, bueno, ya ha tenido siempre fama de ser un equipo que en estos momentos, en los momentos importantes, siempre compite al máximo nivel y va a ser muy, muy complicado, ¿no? Como se dice aquella frase, el fútbol juega en 11 contra 11 y siempre gana Alemania. Entonces, en ese sentido, lo veo complicado, pero desde luego, si España quiere realmente, Luis Enrique quiere con su equipo dar un golpe en la mesa y decir, aquí estamos nosotros, somos capaces de competir con cualquiera, ahí tienen su oportunidad de ganar a Alemania, pasar como primeras de grupo a la siguiente fase y demostrar que España es un equipo competitivo de primer nivel. Pues, y solo le vale ganar a España, entiendo. Efectivamente, ahora mismo está España con 8 puntos, Alemania con 9 y solo pasa el primero de cada grupo hasta semifinales de Tú la Liga de sabes las que yo Naciones. vi ayer, preparando la sección de deporte, vi un partido que me encantó. Creo que se ha jugado este fin de semana. Ha A sido el ver, San Marino-Gibraltar.
Que es como es un partido Es, de sí, selecciones que, a ver, son países chiquiticos, los pobres, tampoco destacan mucho futbolísticamente. San Marino yo creo que más que Gibraltar. Quedaron 0-0. Este sería el partido que tendríamos que haber comentado más importante. sí, efectivamente, un 0-0. Además que están en un grupo, ellos dos con Liechtenstein, otro país también minúsculo. Es también la gracia de las Ligas Naciones, que ya no solamente es equipos como San Marino, como Andorra o como Gibraltar, siendo goleados cada partido contra grandes equipos, sino que también permite que entre estos equipos se jueguen entre ellos y sean también partidos más disputados. Es lo interesante de esta competición. Pero sí, también son los partidos graciosos, ese grupo, sobre todo, ¿no? De Gibraltar, San Yo Marino y exijo que la Liechtenstein. semana que viene comentemos el partido del grupo de San Marino, Liechtenstein y Gibraltar. Exijo que comentemos esa jornada. Pues no sé cuál habrá el próximo día, pero Además, en mi sección perfectamente. semanal de patriotismo almeriense, ganó el Almería la jornada de la Liga de Segunda División contra el Mirandés 2-1. Además, que venía de ganar contra el Rayo Vallecano 0-1. Y te voy a buscar la clasificación. Vamos cuartos ya. Qué maravilloso. Con un partido jugado Mira qué menos. bien. Vamos cuartos. Luego pasará lo del año pasado, que se volvieron locos a última hora y no ascendió el Almería porque el jeque este se volvió loco a última hora. Pero bueno, así que muy buen resultado. Bueno, bueno. Comentamos también elecciones del Barça, 24 de enero. ¿Cómo lo ves? Bueno, ahora parece que se abre la veda ya para la lucha interna por la presidencia del Barça, como no, bueno, con figuras desconocidas como siempre, pero sobre todo la aparente vuelta de Laporta, que nunca parece que dejó del todo el Barça y que desde luego promete dar guerra, ¿no? Ahora veremos las diferentes candidaturas, a ver, la verdad es que puede ser interesante, digamos, en este año con el tema del virus y con lo raro que están las competiciones, quizás no veamos esas grandes candidaturas con jugadores ya promesas de fichajes y entrenadores, sino que sean propuestas más modestas. Y sobre todo, seguramente, la gran propuesta que tendrán todos es convencer a Messi, que estuvo a punto de salirse y que en principio yo creo que los aficionados culés tendrían que dar, por supuesto, para evitar, digamos, dolores de cabeza del futuro, que lo más probable es que se vaya. Y sobre todo la nueva directiva es intentar, como sea, convencerle de que se quede, de que siga en el Barça y de que siga pues en este proyecto en el que necesita jugadores veteranos que aún sean capaces de aportar su calidad. Sin duda. ¿Te atreves a decir quién va a ganar de los 7 precandidatos que hay? Hombre, eso en todo caso habrá que decirlo cuando quede poco, cuando ya estén presentadas las candidaturas y digamos esto esté todo mucho más claro. Ahora mismo la verdad es que parece complicado pronosticar quién puede ¿Quién ganar. ganará? ¿Quién ganará? 75 cumpleaños esta semana de periodista deportivo José María García, referencia indiscutible de los programas deportivos de medianoche en la radio. Los creó él básicamente desde el hora 25 de los deportes. Luego Super García en Antena 3 de radio, en la cadena COPE y el último proyecto en Onda Cero. Ya está más o menos retirado de los medios desde hace unos cuantos años, pero una figura muy influyente en el periodismo deportivo de su época. Luego vino la competencia con José Ramón de la Morena, que creó el larguero de la cadena SER. Algo de José María García. Claro, es que ya no solamente es que sea una gran influencia, sino que como tú has dicho, que realmente él creó el periodismo deportivo medianoche, él creó ese tipo de radio y por supuesto, claro que al fin y al cabo él fue el que inició todo, ¿no? Entonces, obviamente referencia absoluta y un histórico de la radio. La verdad es que sí. Y además de cuando la radio deportiva influía en la madrugada. Ahora esto está perdido un poco con la aparición del chiringuito de Pedrerol. Pero de verdad, una persona muy importante en la radio deportiva, 75 cumpleaños. Muchas felicidades por otra parte. Y que, bueno, que cumpla más. Además, en una semana muy especial para los que hacemos radio, los que intentamos hacer algo humilde desde la radio, porque la radio en España ha cumplido 96 años este pasado sábado 14, que se cumplían 96 años desde la primera emisión de radio en España, que fue en EAJ1 Radio Barcelona, lo que ahora es Radio Barcelona de la cadena SER. Así que una semana muy importante y muy feliz para los que hacemos radio, o intentamos hacerla por lo menos, nosotros podcast. Referencia última, referencia triste, referencia lúgubre, la muerte esta semana en Badalona de Jordi Llopart Rivas, que fue un atleta español muy importante. Él estaba
especializado en las 50 kilómetros marca, en los 50 kilómetros marcha, perdón, donde tuvo una plus marca europea de 3 horas 44 minutos y 33 segundos. Una persona referente, ha muerto a consecuencia de un infarto muy joven, con 68 años. Trabajó primero, él fue atleta, participó en Juegos Olímpicos como de Moscú, Los Ángeles, Seúl. Dirigió a atletas, luego gracias a eso Daniel Plaza ganó medalla de oro en Barcelona 92. Estuvo en el atletismo del Barça, antes hablábamos del Barça, también estuvo trabajando en la sección de atletismo del Barça, porque el Barça no es solo fútbol, aunque parezca mentira. Y una persona muy, muy importante en el deporte. Y muchas veces no se habla de lo polideportivo, se habla solo del fútbol, pero ha sido una noticia muy importante de deporte esta semana y muy triste. No sé si quieres decir tú algo, Antonio. Sí, bueno, efectivamente fue uno de los referentes de final de los 70, principios de los 80 en el atletismo español. La verdad es que, como decía, esa participación en los Juegos Olímpicos, esa plusmarca europea, y la verdad es que una de esas figuras que, por desgracia, como tantas del atletismo, tuvo ese punto en su carrera de gran influencia mediática, pero digamos que ya una vez retirado, pues pasó a esa irrelevancia, ¿no? A esa falta de apoyo que efectivamente, como vemos en el atletismo, no existe ese apoyo, no existe ese seguimiento que se hace con el fútbol, y que desgraciadamente, pues, deportes así históricos acaban, pues, en la completa ignominia. O sea, y desde luego, sí, obviamente, puedes unirme, como decías, pues, a ese pésame de los que, como decía, ha sido una de esas figuras del atletismo español. Pues con ese pésame acabamos. Te agradezco a ti, Antonio. Hemos estado un poquito solitos, pero te agradezco, Antonio, que hayas estado con nosotros. Sí. Romero no está hoy porque, bueno, está expectante porque vuelve la serie esta de Los Protegidos de Antena 3, que a él le gustaba mucho. Entonces está expectante, está pendiente al ordenador ya, pendiente para verla. No, pero le mandamos un gran saludo a Romero. Y nuestro mensaje de cariño. Y a Ángela, que ya decimos, está organizando el calendario para el 24 de enero en la escena en el Barça. Antonio, hasta la semana que viene. Hasta la próxima. Y vamos a la sección de cultura. Hoy va a ser cultura doble, por partida doble, ¿eh? De reivindicativo esta semana fue el viernes, el Día Mundial de las Librerías, y de las librerías queremos hablar, y queremos hacer además una reivindicación de las librerías, ¿eh? Carlos Javier Puerto, hola. Muy buenas a todos, y sí, esa es la verdad. Queremos poner en auge las librerías porque tienen un peso muy importante y han tenido un peso muy importante en nuestra educación y nuestras vidas, así que el programa y la sección de hoy se la voy a dedicar a ella. Pues vamos allá. Pues sin más, empezamos. Vamos a hacer una breve reseña de lo que sería el tema histórico, que hemos sacado aquí, pues unas pequeñas crónicas para ustedes de lo que ha sido pensando mucho esta semana como en la librería. Luego vamos a analizar cómo va a ser el futuro del libro, de las librerías y la lectura, y posteriormente cómo sería la estructuración ahora que tenemos este no tan querido COVID, y bueno, esa sería un poco la sección. Así que sin más empezamos. Bueno, hacer una historia de la librería es, bueno, casi imposible, no solo por antigüedad, amigos, sino porque la actividad apenas también se ha ido documentando y depende mucho de las circunstancias, pero sin embargo, con motivo de orgullo, en cualquier rincón del mundo se va teniendo esa sensación de que las librerías han sido y son una pieza fundamental para nuestras vidas. De acuerdo, Carlos, son un negocio, pero sí, por encima de todo, las librerías son un espacio de libertad, si lo piensas bien. La verdad que sí, yo los llamo, la verdad, que son los templos del saber más cercanos a nosotros, la verdad.
Exacto, yo lo veo como una puerta de conocimiento y una ventana al mundo que le da pues ese color y lo hace más interesante. O sea, es un lugar donde la literatura va a hacerse material y visible, que a diferencia de la biblioteca es un espacio que se dedica más a la belleza. O sea, la biblioteca clasifica, ordena, conserva, ¿ok? ¿Vale? Mientras que la librería va seduciendo, va mostrando acerca de los libros, va cambiando, se va actualizando. Bien, no sé cómo lo ¿Cierto? piensas tú. Es que la verdad es que te doy la razón, o sea, es que no te puedo dar más la razón. Recuerda un momento, amigo, cómo te sientes al entrar y recorrerla. O sea, yo como lector, pues eso, ¿qué piensas, no? Te dejas seducir por las imágenes, los colores, ese olor a libro nuevo, Sí, en es verdad, en la verdad. evolución. Sí, sí, es que es así. Tú lo piensas y dices olor a libro nuevo y te viene a la mente. En la evolución que han vivido son un espacio, pues, las cosas como son, cada vez más polivalentes, donde se necesita, pues, un ingenio para que esos libreros tengan que vender, está claro, pero van teniendo una tienda, un archivo, una cafetería, cualquier centro cultural. Las primeras, ¿vale? Donde estoy yo mirando, son tan antiguas como incluso las bibliotecas. Es decir, son contemporáneas de esa célebre biblioteca de Alejandría, que fueron también comerciantes que empezaron pues a vender y a divulgar esos rollos de papiro o pergamino. O sea, fíjate, Carlos, por dónde estamos hablando, ¿eh? Eso que Siglo, lo vemos tan lejos, ¿eh? sí, sí, sí. La verdad es que... ¿Qué Siglo más siglo? tarde, pues ya te digo, la biblioteca de Alejandría, Ujú. antes de que la quemaran. O sea, estamos hablando de Ajá, hace ya, bueno, Imperio Romano por ahí, más o menos. fíjate. Fueron, bueno, pues hemos dicho, ese lugar mágico, que luego ya siglos más tarde, con la llegada de la imprenta por Gutenberg, sería para divulgar el objeto que conocemos como libro. De hecho, la historia de la librería se relaciona con la de que producían los libros, las personas que producían los libros que se llaman editores, ¿no? Son un lugar, como hemos dicho, Carlos, plural. ¿Por qué? Porque donde todas las sensibilidades y las ideas tienen lugar. Mm, Y por eso también, por mi punto de vista, son una escuela de valores por sí misma, ¿vale? cierto. Porque las ciudades más cosmopolitas se alimentan de librerías porque éstas le dan alma y carácter. De hecho, la salud de una ciudad se puede medir por cómo cuida su librería. ¿Cómo cuidan las librerías? ¿Cómo cuidan la que tengo más cerca mía? Ya ustedes como oyentes, ¿cuál sería, no? O sea, por ejemplo, París, por poner un ejemplo, Carlos, sin duda es una de las más importantes que he podido destacar, porque tiene espacios tan emblemáticos como la librería de la Men, ¿vale? Que se abrió, para dar un dato, a principios del 18, Fíjate. ¿vale? Una de las más antiguas del mundo y que siguen activos. Y para que la llama siga encendida, pues la figura del librero es fundamental. Los libreros Sí, son embajadores de libros y si hiciéramos una historia de la librería, ellos serían los héroes, básicamente. efectivamente. Entonces, pues jugar a leer. Eso es lo que se tatuaron en la frente, los que empezaron con esta aventura tan preciosa como son las librerías, porque ¿qué hay? Pero ¿qué hay de los niños y las niñas, no? Cuando se habla del origen y la historia de la librería infantiles, puede parecer que muchos nombres, pero hay uno que voy a destacar para el tema de la librería, que me ha parecido muy importante y por eso lo tengo que sacar, que va a ser el británico John Newbery. Es un librero y editor que un buen día, de ya hace ya un tiempecito, de 1744, en su librería de Londres, pues hizo algo que va a cambiar la historia. Va a decidir vender algún libro ilustrado con el propósito de entretener a los niños, además de enseñarles algo. Y como no existían, pues él mismo lo hizo. ¿Qué te parece, Carlos? Muy bonita la historia. Hoy no puede parecer sorprendente, pero antes que Newbery se dedicara a publicar, es que los niños no leían por diversión. Por Es un detalle obligación. importante. La lectura era instructiva, didáctica,
pero no se entendía que un niño pudiera leer porque simplemente quisiera hacerlo, ni que el género infantil tuviera tanto valor como otro. Yo fíjate, aprovechando esto que dices, yo quiero Ujú. retomar algo con la actualidad. Y es que muchas veces se está perdiendo la idea de que los niños también tienen que leer, ¿eh? Que hay literatura infantil pensada para su edad, adaptada a su edad y a sus gustos. Y muchas veces yo creo que por querer darle a los niños muchos aparatos tecnológicos, que cada vez los niños tienen más, o por engancharles frente a la televisión, porque es más cómodo para los padres muchas veces, se está perdiendo el hecho de que los niños deben leer no solo las lecturas que le dan en los colegios, sino por su propia cuenta. Exacto. Sí, sí, es así. El propio Newbery también lo había experimentado de pequeño. O sea, si quería leer por placer, tenía que buscar libros para adultos. Claro, O pues sea, sí. es un contrasentido. Su importancia es tal que desde el 1922 y hasta hoy lo que se va a llamar la American Library Association o Asociación de Bibliotecas de Estados Unidos va a entregar la medalla por el mismo nombre, John Newbery, al mejor libro infantil del año. Para eso, como estamos diciendo, premiar a esas personas. Entonces la escolarización progresiva durante esos 2 siglos siguientes ha ido incorporando cada vez más esos lectores infantiles, como hemos dicho, librerías y libros para satisfacer esas necesidades que son muy importantes, porque son las bases de las futuras generaciones. El resto ya pues es historia. Un apasionante recorrido que vamos a hacer y que estamos haciendo, que, bueno, que ha permitido que no solamente haya libros infantiles, sino más tarde librerías, espacios dedicados y diseñados exclusivamente para niños en todos esos aspectos, porque si nos fijamos bien, tenemos también aquí cerca en Sevilla, por poner mi caso, de la Biblioteca Infanta Elena, pero es una biblioteca que aparte, por destacar, tiene zonas o encuentros infantiles con la lectura. Igual que, por ejemplo, tenemos al lado de donde estudiamos nosotros, tenemos la Casa del Libro que tiene, ahora ya no, que ya comentaremos, pero que tiene unos espacios dedicados a interacciones con autores y teatros infantiles y cosas relacionadas con la lectura, pero para eso, para enganchar a los más jóvenes. La verdad es que sí. Y además estos talleres son y estas charlas y todo son muy interesantes. Yo los recomiendo de verdad. Entonces, pues sí. Y bueno, para ir avanzando, el futuro del libro, las librerías y lo que es la lectura en general. Bueno, la lectura, como estamos hablando de esa realidad, de ese presente libro en formato de papel, hay unos desafíos importantes ante ese auge del libro digital o libro electrónico o ebook, ¿no? Que ha puesto en crisis ese porvenir mismo de la lectura por esa disyuntiva, Carlos. Porque ahora tenemos también el ebook y entonces ahí está un poco el libro, como hemos estado comentando, de Gutenberg en 1440, como se conoce ahora, ha cambiado. Bueno, ahora tenemos 2 opciones, 2 prismas. Tenemos en los países desarrollados, el futuro del papel va a tener una vigencia más prolongada porque el acceso digital es desigual, poco tienes computadoras y demás, pero en los países más desarrollados tenemos ya ebook por todos lados. Entonces, ¿qué pasará? Bueno, tenemos la tecnología de la comunicación. Esto mismo, por ejemplo, el programa de Jaque Mate es un claro ejemplo de comunicación. Sí, ¿no? Pero aquí está el caso que hemos estado comentando antes, Carlos. Los que nunca han tenido hábitos de lectura están, por así decirlo, de fiesta, porque pueden bajar de la red libros online y gratis, sin tener que visitar la biblioteca o comprarlo en librería, el Gigante Americano, por ejemplo. Al parecer, pues eso, el escaso hábito del lector reside también en el precio de los libros, ¿no? Cierto. Además que yo, Sí. la verdad es que tengo un poco de miedo con esta nueva democratización de la cultura y con esta facilidad para acceder a lo online y a los libros online ahora, que sí, que tenemos esa facilidad pero que no se está materializando, la verdad, porque hay mucha gente que no leía y que sigue sin leer. Exacto.
de las sociedades de bajo índice de lectura, pues por ejemplo la dominicana, el libro digital va a hacer estrago, ¿vale? Sobre todo en jóvenes de clase media alta, porque vamos a vislumbrar un mundo donde va a desaparecer la civilización de lectores como conocemos ahora, se va a extinguir. Suceden y cambian, se transforman, eso es lo que nos quieren decir, pero la televisión también, que es un invento del siglo XX, también está obsoleta. El teléfono doméstico más aún, el laptop o portátil también se va usando cada vez menos, va caducando, en fin. Hay cambios, Carlos. Y aún así, la televisión podemos decir que también se ha tragado a los libros, porque muchas veces decía, bueno, yo lo veo en la tele, yo veo la película y... Es verdad. No hay nada que me dé más rabia que esa frase. Yo ya veré la película cuando la hagan. Eso sí que... Eso duele. Pero yo tengo mucho miedo de que desaparezcan las librerías o que haya muchas menos, porque ya te digo, yo son templos de la cultura y las plataformas como Amazon de venta de libros no pueden sustituirlas. La verdad. No, porque sin librerías tampoco habría feria del libro y las bibliotecas tampoco tendrían retroalimentación ni tendrían un espacio de interacción con el propio público general, y si desaparecen las librerías, cosa que, bueno, dudo todavía en el corto plazo, las bibliotecas se van a convertir en cementerios de libros transformándose en bibliotecas virtuales. Que ya hay alguna en Estados Unidos con eso. Pues es que son claves en la cultura y en la literatura, son el núcleo de la literatura, la librería. Entonces el libro físico se ha convertido en un objeto raro de colección casi, donde, bueno, la lectura de los grandes relatos como Moby Dick, El Quijote y demás se van a quedar así como algo para consumirlo, pero que la gente lo que quiere ahora son lecturas ligeras, artículos, fragmentos, leer poco en general. Pues yo te digo una cosa, hay que regalar libros, regalemos libros. Es lo clave. Sin lectura tampoco hay escritura que valga, porque la lectura moral de la escritura, básicamente la literatura salta a la vista que va alimentando la vida y a los libros. Entonces no puede haber una tradición escrita sin una tradición lectora. Efectivamente. Y antes oral, claro. Y en nuestro país pues hay intelectuales que nunca han visitado una librería, por ejemplo. Eso es un poco curioso de ver. Entonces, esa frase es que es demoledora, la verdad. Es tan real, ¿qué? Es real, pero es que es demoledora. Es que es así. Entonces, pues, debería haber una forma de patrimonio tangible y material donde hay una memoria histórica de esa librería, de esa biblioteca, para dándole ese valor sentimental, pero aparte histórico de la memoria y ciudad de un país, porque si no se recogen se queda olvidado en lo que sería la playlist, pero de los libros, pues sería un poco triste, Carlos, la verdad. Pues sí. ¿Algo más? ¿Una última pinceladita? Bueno, la pinceladita que de la dirección van desde arriba, del Ministerio de Cultura, van a destinar 4 millones de euros a ayudar a las reformas y a la realización de obras y adaptación física de los establecimientos. Pero como decimos, una adaptación de prestaciones que no va a suplir toda esa renovación tecnológica que estamos viviendo, que van a darse los ebook, que no se puede ya disfrutar de la librería como antes, porque no se pueden tocar los libros, precisamente por eso. ¿Cuántas veces no hemos ido a inspeccionar un libro ni a verlo y luego dejarte enamorar? Pues si no tenemos esa opción, es muy difícil para los libreros poder transmitir algo si no puedes verlo, tocarlo ni sentirlo. Y con eso pues terminamos hoy y ya en redes sociales publicaremos el próximo libro a tratar. Así que un abrazo muy grande y que tengáis muy buena semana. Un abrazo. La verdad que además desde aquí, desde la radio, vamos a seguir fomentando la literatura. Además que esta semana han coincidido dos cosas. El Día Mundial de las Librerías, que fue el día 13, y lo comentábamos antes, el cumpleaños de la radio en España, que fue el sábado 14. Así que 96 años tiene ya la radio. Y desde la radio también tiene un papel muy importante el fomento de la lectura. Así que desde aquí lo vamos a seguir haciendo.
con Carlos Javier. Un abrazo muy grande. Hasta la semana que viene, Carlos Javier. Hasta luego. Bueno, pues esta semana tenemos a Carlota, como todas las semanas, pero vamos a hacer un tema diferente. Queremos aprovechar lo que acabamos de hacer en Culturizante con Carlos Javier para volver sobre otra vez por este coronavirus, y queremos aprovechar además que este fin de semana ha sido rico en festivales, porque hemos tenido 3 en Andalucía, uno que se cerraba como el de Sevilla, otro que empezaba como el de Almería y también el de Huelva, que también ha estado coincidiendo este fin de semana. Y queremos aprovechar que Carlota estuvo en el Festival de Cine de Sevilla escribiendo para que nos cuente un poco más, nos hable del cine y de esta situación post-COVID. Así que, hola Carlota. Hola Carlos. Pues sí, además no he ido únicamente al Festival de Cine de Sevilla, sino también fui al de Málaga hace un par de meses, que fue a finales de verano. Y bueno, y la verdad es que es un suspiro, ¿no?, para todo el mundo del cine, porque en general la cultura con la pandemia, pues digamos que ha tenido muchos baches, sobre todo centrados más en lo que son en los teatros, los cines, los conciertos, ¿no?, las celebraciones o eventos en los que se requiere, pues a lo mejor mucha gente, la aglomeración de muchas personas. Bueno, pues la verdad es que he estado investigando y dicen que ha caído la taquilla a nivel global, pues miles de millones, hasta un 70%. O sea que bueno, que por eso estamos viendo últimamente, después del confinamiento domiciliario que hubo, muchas personas, ¿no?, que se dedican a este gremio, intentando fomentar esa cultura segura para animar a las personas a que no le tengan miedo y que vayan, ¿no? Evidentemente no se va a realizar un super concierto, no sé, por ejemplo el de Extremo Duro, ¿no?, que llevamos muchísimos meses retrasándolo, pero sí, al menos, por ejemplo, lo que es el cine y el teatro, donde las personas pues están sentadas, ¿no?, en butacas. Y bueno, la verdad es que desde mi punto de vista está bastante bien organizado, vamos, ya lo vi en el de Málaga hace unos meses, pero en el de Sevilla lo he visto incluso más. Claro, nos vamos adaptando y vamos, digamos, aprendiendo a cómo gestionar todo esto. Y bueno, y nada más llegar, lo que son las típicas medidas de primero control de temperatura, después, bueno, te chequean la entrada, después te tienes que echar desinfectante en las manos. Eso en todas las entradas de todas las salas de cine te lo puedes encontrar. Y después flechas por todo el suelo de a qué dirección tienes que ir para no cruzarte con nadie. Y yo lo que tenía más miedo, yo creo que a lo que a las personas les da más miedo es a la hora de sentarse, ¿no?, de entrar en el cine, allí donde está tanta gente. ¿Cierto? Bueno, pues yo tengo que decir que la verdad es que mi experiencia ha sido maravillosa, porque a lo mejor en una fila yo solo tenía como mucho a una persona en la misma fila y con unas 3 o 4 butacas de diferencia. No tenía a nadie delante, a nadie detrás, y la fila, ya os digo, la máxima persona que tenía más cerca era como unas 4 butacas, que las conté el otro día para poder hablarlo aquí. Y claro, a ti te asignan como el número de butaca, de fila, como se ha hecho siempre, ¿no? Y las butacas que están inutilizadas, pues se les marca como con cintas para que nadie se pueda sentar. Sí, es verdad que los primeros días del Festival de Sevilla, concretamente, hubo un poco de lío con el tema de las sillas, porque había entradas como que no correspondía a la silla a la butaca en la que te podías sentar, porque estaba esa también marcada. Entonces, había un poco de lío con eso, pero es normal ajustar tantas cosas cuando pues todavía no lo controlamos 100% y todo eso, pues, pero vamos, se solucionó rápido. Si no te podías sentar en esa, pues te sentabas en la próxima, que
que no estaba vetado, digamos, y ya está, y no había problema. En el caso de que, por ejemplo, alguien se sentara en tu silla porque no tuviera cuidado con cuál era la butaca correspondiente o lo que sea, pues simplemente llegaba el encargado, ¿no? Y decía, bueno, no te preocupes, te buscamos otra silla y así pues no te tienes que sentar en esta hora que ya se ha sentado la otra persona. Así ¿El festival de cine donde se ha celebrado de Sevilla? ¿En qué sala de cine en se ha Nervión. celebrado? Los cines de Nervión. Sí. Yo he estado allí muchas veces y son muy grandes y muy amplios. O sea, que se puede mantener bien la distancia. Claro, sí. Además, bueno, hay salas que son más pequeñas, pero, por ejemplo, el primer día que yo fui, que fue el viernes de la semana anterior, y era eso, una sala bien pequeñita, pero sí recuerdo que cuando acabó la película se acercó el encargado y dijo, vale, os voy a ir pidiendo por favor que vayáis saliendo desde las filas de arriba hasta y vayáis bajando así, como que iban exigiendo un orden a la hora de bajar para que no nos encontráramos ni bajando por los pasillos del cine. O sea, así que la verdad es que yo estoy súper encantada con el Festival de Cine Europeo de Sevilla, cómo lo ha gestionado. Y bueno, y el de Málaga fue que pilló más repentino, además de que se había estado aplazando muchísimo antes, porque es que además el Festival de Málaga iba a celebrarse justo el mismo fin de semana que decretaron el estado de alarma, ¿sabes? Por lo tanto, ¿verdad? Sí. fue un caos, ¿no? Al final lo hicieron a final de verano, después de todo esto. Y nada, hubo más lío con el tema de las entradas, del aforo y eso, no porque se incumpliera, ni mucho menos, porque era más o menos igual, ¿no? Que el Festival de Sevilla, sino que a la hora de entregar las entradas, como que era todo online, no era tanto como el Festival este de Sevilla, que sí te daban la entrada en taquilla, y al ser tanto online, pues a veces hay problemas, ¿no? Pero bueno, también sí es verdad que durante el confinamiento hay que decir que lo que ha pasado es que se ha puesto muchísimo más de moda lo que es el streaming, ¿no? Subir las películas como Mulan, ¿no? Aunque creo que todos sabemos aquí que hubo bastante controversia con la película de Mulan concretamente, porque costaba, me parece, creo que 20 euros o más o menos. Lo que aseguraba Disney era que, bueno, por lo que te gastabas tú en, por ejemplo, 3 entradas o 4 entradas, porque una película familiar que más o menos, si cuesta mejor 6 o 7 euros la entrada de cine, más o menos sale por lo mismo, te lo gastas y la compras por su plataforma. Es decir, que sustituye los gastos de ir al cine por pagarla a través de la plataforma. Hubo mucha crítica, evidentemente, pero claro, ellos querían recuperar la inversión. Esa película no iba para streaming, iba para salas de cine. Pasa que como no se podía abrir primero y luego se abría y no iba la gente, pues se tuvo que meter por streaming, pero... Claro, pero a la gente como que, y es normal, ¿no? Les cabreó un poco, fue trending topic en Twitter durante muchísimo tiempo, porque bueno, decían, bueno, es que me voy a gastar incluso más, porque a lo mejor si vais 3 o 4 personas sí te cuesta más en el cine, pero si eres una única persona interesada en verla, dices, es que me va a costar más ver la película teniendo ya Disney Plus, que me estoy gastando aquí un dinero en Disney Plus para encima gastarme 20 euros más y verla en mi casa, porque es que no puedo verla en el cine. Entonces, bueno, pues hubo eso, bastante polémica y bueno, pero que en general el streaming se ha hecho bastante popular, pero yo como fanática del cine espero que no se pierdan las costumbres y que por fin pues podamos ir por supuesto, al cine con todas estas medidas, ¿no? Que la verdad es que lo están gestionando muy bien, están haciendo un esfuerzo bastante grande y yo que sé que habría que reconocerlo. Además que yo he estado en el cine después del coronavirus, he de reconocer que poco menos que antes, pero he estado en el cine, he estado en varias veces en salas de cine y es muy seguro. Es decir, yo por ejemplo estaba solo en la fila, yo con la gente que iba, estábamos solos en la fila, no había más gente, las entradas se controlan muy bien, todo el mundo con su mascarilla, gel desinfectante, o sea,
que está muy bien organizado, que si vamos a sitios en los cuales es más fácil una propagación de coronavirus, también podemos ir a la cultura que es más segura, así que... Claro, además eso, es que es segura y tenemos que tener en cuenta de la cantidad de personas que hay detrás de una película, ¿no? Y de, en general, ¿Cierto? trabajadores del cine, o sea, hay muchísimas personas trabajando para gestionarlo todo y que la gente se sienta a gusto pudiendo ir al cine. Y bueno, sí, Sí, dime. nada, bueno, también quería mencionar el tema de las entrevistas, las entregas de premios y ese tipo de cosas con la pandemia, ¿no? Bueno, desgraciadamente, la mayoría de lo que son las entregas de premios y entrevistas, pues se han tenido que hacer online, ¿no? Por ejemplo, en el Festival de Málaga, o sea, hubo 2 o 3 directores y 2 o 3 actores que vinieron, pero no mucho más, totalmente comprensible. Entonces lo que hacían era como poner en el mismo teatro una pantalla grande donde se podía comunicar con el director, por ejemplo, de X película. Y se entregaban incluso el premio así de manera virtual. Es un poco frívolo, no distante, da un poco de pena, pero también es comprensible, sobre todo si a lo mejor ese director pues tiene una edad, digamos, avanzada o tiene problemas no de respiración con los pulmones y todo eso, Claro. y no se quiere arriesgar, pero evidentemente a todos se les notaba teniendo en cuenta la felicidad, ¿no? De haber ganado un premio, de que se te proyecte tu película, que la gente le haya gustado, pues evidentemente se reflejaba la pena, ¿no? La lástima de no poder estar ahí compartiéndolo con todo el mundo. Lo que son, por ejemplo, las galas. El año pasado en el Festival de Cine de Sevilla, que también pude asistir, hubo una gala final, ¿no? Donde se proyectó la última película, que fue la de Adiós. Y después pues hubo como en una sala una especie de fiesta, ¿no? Donde ponían aperitivos y todo el mundo se reunía, podías relacionarte con los miembros del reparto de Adiós y la verdad es que, no sé, era bastante divertido y curioso. Pero eso evidentemente esta vez no se ha podido hacer. No se puede hacer. Así que bueno. Pues una pena, la verdad, lo que se ha llevado el coronavirus. Pero bueno, yo lo vuelvo a repetir, que intentemos, si podemos, no estamos bien económicamente, pues ir al cine de vez en cuando. Seguro que hay una película que nos interesa, que no le tengamos miedo, porque de verdad yo era de las principales que le tenía muchísimo miedo, y cuando fui al Festival de Málaga y después al de Sevilla y me di cuenta del trabajo que había detrás y lo mucho que estaban esforzándose en hacerlo bien, en condiciones, que nadie tuviera miedo, de verdad, a mí hicieron que me quitara el sombrero. Pues sí, la verdad es que sí, la cultura está muy bien protegida y es muy segura y hay que ir ahí, hay que consumir cine, hay que consumir libros con las librerías que hemos hablado antes, hay que consumir cultura, que además nos va a repercutir en nuestra inteligencia, en nuestra educación y en todo, y va a ser positivo siempre para nosotros. Sí, sí. Pues Carlota, muchas gracias. La semana que viene ya volveremos con nuestra sección de Fresas con Nata. Además, la semana que viene poniendo el horizonte ya en lo que va a ser el tema de la violencia de género, porque el 25 de noviembre es el día contra la violencia de género, día de la lucha contra la violencia de género, y habrá que estar pendiente de ella. Así que, Carlota, muchas gracias. Hasta la semana que viene. A ti. Y nosotros cerramos ya el programa de esta semana. Pues muchas gracias por acompañarnos una semana más. Además, ha sido el cumpleaños de la radio, lo hemos dicho varias veces durante el programa. Muchas gracias por acompañarnos esta semana. Hasta la semana que viene. Sigan disfrutando de la radio.